Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre conversión de unidades. En un principio, los seres humanos necesitaban medir y surgieron en cada país, en cada cultura, diferentes medios, diferentes métodos para medir. El problema es que cuando tenían que hacer intercambio de productos entre un país y otro, entre una cultura y otra, se dieron cuenta que estaban midiendo con diferentes unidades y esto provocó que no se pusieran de acuerdo, o sea, no entendían una cultura, no entendía cómo fue que midieron el producto o lo que estaban tratando de intercambiar. Para solucionar este problema, se creó entonces una organización de países que decidieron adoptar un solo sistema para que pudieran hablar el mismo idioma. Este sistema se llama el Sistema Internacional de Unidades, conocido como SI. Este sistema se utiliza en varios países, prácticamente en todo el mundo. Si vemos a nivel mundial, el color verde representa los países que utilizan el Sistema Internacional de Unidades. Son muy pocos los países que no utilizan ese sistema. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza el sistema anglosajón, el sistema inglés, que tiene sus diferencias con el sistema internacional, porque, por ejemplo, para medir distancias, para la parte de la longitud, en el sistema inglés utilizan los pies, utilizan la milla, que son unidades diferentes a las del sistema internacional, que es utilizamos el metro. El sistema internacional se basa en unidades fundamentales, que son las unidades principales, que son las unidades a partir de las cuales se pueden medir todas las cosas en sus diferentes campos. Por ejemplo, dentro de estas unidades fundamentales tenemos la unidad que mide la longitud, es decir, la distancia. Esta sería el metro. Eso puede medirse con una cinta métrica. Es importante que para cada unidad del sistema de medición tenemos un instrumento que nos permite medir. Así, el instrumento para medir la longitud sería una cinta métrica. Tenemos la masa. La masa nos permite medir en kilogramos la masa de un cuerpo. Utilizamos la balanza. Otra unidad fundamental sería la del tiempo, que nos permite medir en segundos. Utilizamos un cronómetro o bien utilizamos un reloj para medir el tiempo. Otra unidad fundamental es la cantidad de sustancia utilizada en química. Esa unidad es en moles. Tenemos también la temperatura, que se mide en grados Kelvin utilizando un termómetro. El Sistema Internacional de Unidades también acepta para la temperatura otras unidades comunes, como por ejemplo los grados Celsius, que es lo más utilizado para medir tanto la temperatura ambiental como la temperatura de un cuerpo. Otra unidad fundamental es la corriente eléctrica, que se mide en amperes o amperios. Para eso utilizamos un amperímetro o un multímetro. Y la última de las unidades fundamentales es la intensidad luminosa. ¿Cuán luminoso es un cuerpo? Eso lo medimos en una unidad que se llama candelas. O bien también puede medirse en lúmenes. Y esto lo podemos medir con un aparato llamado luxómetro. A partir de todas estas unidades fundamentales aparecen otras unidades que son las unidades derivadas. Estas unidades se crean a partir de las fundamentales. Por ejemplo, si medimos longitud, una unidad fundamental para medir la longitud sería el metro.
Si quisiéramos medir una superficie, utilizamos, por ejemplo, en el caso de la superficie, los metros cuadrados. Es el mismo metro, que es una unidad fundamental, pero sale a partir de esa unidad fundamental una unidad derivada que se llama el metro cuadrado. Mide la superficie. Otras unidades derivadas, por ejemplo, en el caso del volumen, están los metros cúbicos. Para medir la densidad, que está el kilogramo sobre metro cúbico. Para medir el trabajo o bien la energía, está el joules. La velocidad la podemos medir en metros sobre segundos o en kilómetros por hora. La fuerza la podemos medir en newtons. Estas son unidades derivadas, es decir, que se derivan de las unidades fundamentales en el sistema internacional. Para cada unidad en este sistema vamos a tener unidades o agrupaciones de unidades que son más grandes que dicha unidad y otras que son más pequeñas. Esto con el fin de poder medir. Si necesitamos medir algo mucho más grande que la unidad, esta unidad no nos alcanza. Ejemplo, en el caso del metro, si tuviéramos que medir un edificio muy alto, para medirlo en metros sería complicado porque serían demasiados metros. Entonces usamos una unidad más grande que el metro. Podría llamarse el kilómetro. En el caso, por ejemplo, que tengamos que medir una distancia de un país a otro, utilizamos el kilómetro, o unidades un poco más grandes incluso. Si por el contrario tenemos que medir cuerpos, objetos más pequeños que la unidad, necesitamos dividir esa unidad en partes más pequeñas. Ahí es donde vamos a tener unidades más pequeñas que, por ejemplo, en el caso del metro, si tenemos que medir la distancia de un borrador, no nos alcanzaría el metro porque es más grande. Entonces ocupamos dividir ese metro en unidades más pequeñas. Ahí es donde surgen entonces en este sistema lo que llamamos los múltiplos, que son las unidades que están por encima del metro, llámese más grandes, y los submúltiplos, que son las unidades que están por debajo del metro, llámese entonces más pequeñas que el metro. Estamos hablando en el caso de los metros, pero igual este sistema internacional se aplica para todas las unidades. En el caso del metro tenemos una tabla entonces donde vamos a definir que el metro sería nuestra unidad principal. Los que están por encima son los múltiplos. Tenemos entonces al decámetro, representado como DAM, y equivalente a 10 metros. Por cada decámetro tenemos 10 metros. El hectómetro, representado como HM, equivalente a 100 metros. Por cada hectómetro tenemos 100 metros. En el caso de los kilómetros, en cada kilómetro tenemos 1000 metros. Y tenemos unidades que son mucho más grandes, como el megámetro, que equivale a 1 millón de metros, y el gigámetro, que equivale a 1000 millones de metros. Igualmente tenemos unidades más pequeñas, que son los submúltiplos, que están por debajo del metro, son más pequeños que el metro. El decímetro que se representa como dm, es igual a 0,1 metros. El centímetro, representado como cm, es igual a 0,01 metros. El milímetro, representado como mm, es igual a 0,001 metros. Y tenemos otras unidades que son extremadamente pequeñas, como en el caso de los micrómetros, que equivale a 0,000001 metros. Y el nanómetro, que es la 1000 millonésima parte de un metro, es sumamente pequeño. Con esta tabla entonces podemos realizar conversiones, es decir, pasar de una unidad a otra. Esta tabla está en valor de metros. Cabe resaltar que todas las conversiones que vamos a hacer acá con esta tabla nos permiten convertir metros, pero si quisiéramos convertir, por ejemplo, gramos, bastaría con cambiarle a esta tabla la m de metros por una g de gramos y todos los valores y todo lo demás queda igual.
Vamos a empezar entonces con una conversión de 8 kilómetros a metros. Primero averiguamos cuál es la unidad que nos dan. Tenemos acá 8 kilómetros, esa es la cantidad que nos dieron. Esto lo vamos a convertir a metros. Si el metro está presente en la conversión, dado que nuestra tabla está toda en metros, significa que vamos a hacer solamente un paso, es decir, vamos a saltar de los kilómetros a los metros. Va a ser solamente un paso, un salto. Lo primero que hacemos sería colocar nuestros 8 kilómetros, que son lo que tenemos, y vamos a hacer una pequeña multiplicación, y acá vamos a colocar una línea. Esta va a ser una fracción, donde vamos a tener un numerador en la parte de arriba, un denominador en la parte de abajo. Primero que todo, revisamos cuál es la unidad que nos dan. La unidad que nos dan es el kilómetro. Este kilómetro que está en la parte de arriba lo vamos a poner en la parte de abajo de la fracción que acabamos de realizar. Y vamos a dar el salto a metros. Kilómetro arriba, pasa para abajo y colocamos el metro arriba. Importante, en la tabla todos los valores, ¿lo ven?, están en metros. Eso significa que siempre tenemos que dar el salto a metros. Si nos estuvieran pidiendo una unidad diferente de metros, primero tenemos que pasar por el metro, porque nuestra tabla solamente está en metros. 8 kilómetros, entonces pasamos los kilómetros hacia abajo, ponemos el metro arriba, y ahora vamos a colocar entonces acá los valores de la tabla. Nos está pidiendo la fracción que acabamos de anotar, una comparación a la equivalencia de kilómetros en metros. Nuestra tabla dice que en 1 kilómetro tenemos 1000 metros. Eso lo vamos a colocar exactamente igual. En la parte de nuestra fracción que dice kilómetros, lo vamos a poner el número 1 como dice nuestra tabla. Y en la parte de nuestra fracción donde están los metros, vamos a colocar el 1000. Nos quedaría entonces de esta forma. En 1 kilómetro tenemos 1000 metros. Eso significa entonces que por cada kilómetro hay 1000 metros. Resulta que nuestra conversión llega hasta acá. Por eso decimos que si los metros están presentes solamente tenemos un paso. ¿Por qué? Acá nos están pidiendo metros y llegamos a los metros. Lo que nos queda sería hacer la operación. La operación sería esta. Cuando tenemos en línea recta, bueno, acá podemos verlo, esto un poco más abajo, pero esos 8 kilómetros significa que está por encima. Eso significa que no hay nada abajo. Sería multiplicar 8 por 1000 y luego dividir entre lo que está bajo la raya, que sería un número 1. En este caso 8 por 1000 serían 8000 y debajo tenemos el número 1, entonces 8000 dividido entre 1 nos va a dar exactamente los mismos 8000. Siguiente paso sería cancelar las unidades que tenemos por encima y por debajo iguales. Aquí tenemos, por ejemplo, kilómetro arriba, kilómetro abajo, tachamos ambas y la que nos queda sería el metro. Esta es la unidad que va a ir en la respuesta, en los 8000. De hecho es la unidad que nos están solicitando. Nos piden convertir 8 kilómetros a metros. Entonces ya sabemos que en 8 kilómetros hay 8000 metros. ¿Qué pasa si nos hubieran solicitado convertir 8 kilómetros a decímetros? Es algo similar, pero entonces notamos que el metro no está presente ni acá, porque tenemos 8 kilómetros y lo que nos piden son decímetros. Eso significa que no tenemos presencia de los metros a ningún lado de la conversión. Debido a que nuestra tabla está toda hacia metros, necesitamos dar el salto primero a metros. Entonces pasamos primero a metros y luego a decímetros. Entonces eso nos indica que hay que hacer dos pasos.
Igual ponemos entonces la unidad kilómetros que nos dieron, la ponemos abajo. Lo que está en la parte de arriba lo ponemos abajo, 8 kilómetros, vamos kilómetros para abajo, pasamos al metro, tenemos que brincar al metro. Y colocamos la equivalencia de la tabla, que dice que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, el segundo paso, que sería escribir una nueva línea. Ahora noten ustedes que lo que está arriba en este momento es la M. Esa unidad que tengo arriba es la que voy a mandar para abajo. Entonces ahora lo que voy a mandar para abajo sería la M. Y lo que nos va a quedar encima sería la unidad final, la que me están pidiendo, que serían los decímetros. Ahora nos fijamos otra vez en la tabla, porque aquí tengo que poner la equivalencia de decímetros y de metros. En nuestra tabla, el decímetro dice que un decímetro equivale a 0,1 metros. Quiere decir que a la parte de decímetro yo le voy a poner el 1, como dice la tabla, y la parte que tiene M le voy a poner su equivalencia, que es 0,1 metros. Eso lo voy a poner en la línea. Un decímetro es igual a 0,1 metros. Lo que nos queda entonces en este caso sería hacer las operaciones, es decir, todo lo que esté encima, los 8 kilómetros por 1000 metros por un decímetro, esto lo vamos a multiplicar. 8 por 1000 por 1. Y esa cantidad la voy a dividir entre lo que está debajo. Vamos a obviar el número 1 de arriba y el número 1 de abajo, porque al multiplicar o dividir por 1 o entre 1, la cantidad me va a quedar igual. Entonces lo que vamos a hacer para simplificar es simplemente tomar los datos que no son 1. 8 por 1000 serían 8000, y lo vamos a dividir entre esta cantidad que está abajo la línea, que no es un 1, que es 0,1. Serían 8000 que está por encima entre 0,1 que está por debajo. Obviamos entonces los números 1 de arriba y de abajo, y la cantidad nos queda entonces en 80.000. El siguiente paso es el de tachar las unidades que se nos repiten arriba y abajo. Aquí tengo kilómetro arriba, kilómetro abajo, lo cancelo. Aquí tengo metros arriba, metros abajo, también los cancelo, y me queda en decímetro, que sería la unidad que me están pidiendo como respuesta. En esta otra conversión vamos a notar que el metro está presente. Nos piden de 8000 metros a kilómetros. El metro está presente, pero antes no está presente en lo que me están solicitando, sino lo que me dieron. Igual, como el metro está presente y nuestra tabla está toda en metros, solamente vamos a usar un paso. Sería simplemente colocar los 8000 metros que me dieron, hacer la línea, colocar la equivalencia de la tabla, pero noten ustedes que tiene que estar igual que la tabla. La tabla dice que en un kilómetro hay 1000 metros. Ok. En solamente un kilómetro hay 1000 metros. Eso dice la tabla. Entonces, eso es exactamente lo que tenemos que colocar en la equivalencia. No importa dónde estén ubicados los metros. En este caso los metros van a estar abajo, porque estaban arriba, los mandamos para abajo. Ok. Donde estén ubicados los metros vamos a poner el valor de metros. La tabla dice que son 1000 metros. Entonces le colocamos el 1000 a la M. Entonces dice que en un kilómetro hay 1000 metros. Y hacemos la operación. En este caso sería multiplicar 8000 por 1. Nos va a dar igual 8000. Y dividirlo entre lo que está debajo, que en este caso serían 1000. 8000 dividido entre 1000 me da 8. El siguiente paso sería cancelar las unidades que se repiten, que en este caso van a ser los metros arriba y metros abajo, y nos quedan los kilómetros, que es lo que me solicitaron. Ven, en este caso sería solamente un paso, porque tengo presente la M, pero
fijarse muy bien en dónde colocamos los valores, porque la tabla dice que en 1 kilómetro hay 1000 metros. Si la M está debajo, le ponemos a la M los 1000 metros que representan. Ahora vamos con unidades de tiempo. En unidades de tiempo tenemos equivalencias simples que son comunes, que son más fáciles de recordar. En el caso, por ejemplo, de un minuto, sabemos que un minuto tiene 60 segundos, que una hora tiene 60 minutos, que un día está compuesto por 24 horas, que un año tiene 365 días estándar, y hay otra que sí vamos a utilizar mucho también para la parte de velocidad, que lo vamos a ver más adelante, que es la equivalencia de que en una hora hay 3600 segundos. Si queremos hacer una conversión de tiempo, vamos igual. En este caso nos piden convertir 4 horas a minutos. Colocamos esas 4 horas que nos dan, hacemos la multiplicación, colocamos nuestra línea para hacer la fracción, y la unidad que tengo arriba en este momento sería horas, entonces eso es lo que vamos a poner abajo, y lo que vamos a poner arriba serían los minutos, que es lo que nos están pidiendo. Horas arriba van para abajo y minutos arriba, y aquí vamos a poner entonces la equivalencia. ¿Cuántos minutos hay en una hora? Sabemos que en una hora hay 60 minutos, entonces colocamos 60 minutos por una hora. Hacemos la multiplicación, lo que está encima, 4 multiplicado por 60 nos da 240, aquí abajo tengo un 1, entonces nos va a dar lo mismo. 4 por 60 son 240, dividido entre 1 me va a dar lo mismo, 240. ¿240 qué? Bueno, sabemos que son minutos porque nos están pidiendo minutos, pero lo correcto es hacer la cancelación de las unidades que se repiten, arriba las horas, abajo las horas, y nos quedan los minutos. Si nos pidieran de horas a segundos, por ejemplo, tendríamos que hacer algo como esto: 4 horas a segundos, pongo las horas, hago mi pequeña fracción, la línea, las horas que están arriba las voy a poner abajo, y arriba voy a poner entonces la unidad que me están pidiendo, que son los segundos. Para hacerlo en dos partes, yo pondría que en una hora hay 60 minutos, primero pasando por los minutos, y luego a la segunda parte, los minutos que están arriba los voy a bajar y voy a la parte de los segundos, que es lo que me piden. En realidad, esta conversión, hacerla en dos pasos, sería simplemente para explicarlo, porque en nuestra tabla tenemos una equivalencia que dice que para cada hora hay 3600 segundos. Entonces, generalmente podemos hacerlo directo, pasar de horas a segundos. Nada más ponemos que una hora son 3600 segundos, multiplicamos y listo. En este caso lo estamos haciendo en dos partes, también es válido. En 4 horas pasamos a minutos y esos minutos los pasamos a segundos. En una hora hay 60 minutos y en un minuto hay 60 segundos. Multiplico 4 por 60 y divido entre lo que está abajo, que es 1. Como es 1, entonces nos va a dar lo mismo. Obviamos entonces los números 1 y el resultado sería de 4 por 60 por 60, 14.400 segundos. Pero, repito, si quisiéramos hacer esto en un solo paso, simplemente no usamos la conversión de minutos, sino simplemente la conversión que nos dice que en una hora hay 3600 segundos, y lo hacemos directo en un solo paso. Esto es posible con la parte del tiempo. Tachamos entonces las unidades repetidas, horas y minutos, y nos quedan segundos. Cuando tenemos que hacer conversiones de velocidad, porque una velocidad que está, por ejemplo, en kilómetros sobre horas, kilómetros por hora,
y queremos saber cuánto es en metros por segundo, es decir, cuánto avanza algo que se está moviendo, un móvil, un vehículo por ejemplo, cuánto avanza por cada segundo, cuántos metros avanza. El dato que nos están dando acá es por cada hora cuántos kilómetros avanza. Esto requiere de dos conversiones que van juntas. Requiere de convertir los kilómetros a metros y las horas a segundos. Entonces son dos partes. La primera parte va con la distancia, que son los kilómetros, que pasarán a metros, y la segunda parte va con el tiempo, que va de horas a segundos. Para efectos de conversiones es mejor utilizar fracciones. Vean que está representado de esta manera: kilómetros sobre horas, metros sobre segundos. Esta línea entre kilómetros y horas en realidad es una fracción que puede colocarse de esta forma: kilómetros, línea, horas, kilómetros sobre horas. Lo mismo la de metros sobre segundos, puede colocarse de esta manera: metros sobre segundos. Esto para saber cuáles son las unidades que están arriba y cuáles son las que están abajo. En este caso, nótese que aquí arriba tengo kilómetros y las horas están abajo. Eso es útil para la parte de la conversión. Si tenemos 180 kilómetros sobre horas, esa parte yo la voy a convertir a metros, los kilómetros a metros. Entonces, primero, los kilómetros que en este caso están arriba, los vamos a poner abajo. Y esos kilómetros van a pasar a ser metros. Entonces los metros arriba. En nuestra segunda parte de la conversión vamos a poner el tiempo. Nótese que las horas están abajo. Entonces, para poder cancelar posteriormente esas horas, yo necesito que estén en lugares contrarios. Entonces, si las horas están abajo, tengo que mandarlas para arriba. Las horas que están abajo me van a quedar arriba. Y esas horas las vamos a convertir en segundos. Entonces, en el espacio disponible vamos a poner segundos. Hago la primera equivalencia, que según la tabla, en 1 kilómetro hay 1000 metros. Coloco entonces los datos y voy a colocar también los datos del tiempo. ¿Cuántos segundos hay en una hora? Sabemos que en una hora hay 3600 segundos. Tengo que colocarlo exactamente donde se ubican los segundos, 3600 por cada hora, donde se ubican las horas. El siguiente paso sería hacer la multiplicación de 180 multiplicado por 1000 y multiplicado por 1, que en este caso podríamos obviar ese 1. Recuerden que los unos arriba y abajo me van a dar resultados similares, entonces puedo obviar el 1 que está arriba y el que está abajo. Multiplicamos 180 por 1000 y dividimos entre lo que está debajo, que en este caso serían 3600. El resultado de 180 por 1000 entre 3600 va a ser 50. Lo que me queda en este caso sería tachar las unidades que se repiten arriba y abajo. Vean que arriba está kilómetro, lo tacho con el que está abajo. Abajo está hora, la voy a tachar con la que está arriba. Y me va a quedar entonces una unidad de metros arriba y de segundos abajo. Esto se lee como 50 metros sobre segundo, 50 metros por segundo, que puede colocarse de esta forma. La respuesta entonces sería que en 180 kilómetros por hora equivale a 50 metros por segundo. Estos entonces son los procedimientos para hacer conversión de unidades en el sistema internacional, con ejemplos de metros, la parte de la longitud, conversiones a metros, conversiones a unidades que no son el metro, haciendo dos pasos, conversiones de tiempo y conversiones de velocidad.